Bienvenidos a este programa especial que trae para ustedes la Secretaría de Relaciones Exteriores en torno a un caso de suma importancia para la diplomacia mexicana. Estamos hablando del caso Avena y otros nacionales mexicanos. Entender que la historia del servicio exterior mexicano es en gran medida la historia de la defensa de los derechos de nuestros connacionales. ¿Qué es la importancia? Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, quien participó de forma directa en este caso tan emblemático de varios decenas de connacionales que les fueron violados sus derechos en Estados Unidos al momento de presuntamente cometer algún ilícito. Muchísimas gracias. Bueno, mire, yo empezaría diciendo, y sobre todo porque esta entrevista se da en el marco de este seminario sobre los principios y los intereses de la política exterior, que el caso Avena ilustra de manera muy significativa que justamente el principio de no intervención en su acepción contemporánea permite todas estas gestiones que México hace para proteger a sus connacionales allende las fronteras, y esas gestiones que hace México, a lo mejor en otra época, hubieran podido ser interpretadas como injerencias indebidas en el sistema penal de otro país. Hoy en día, tomando en cuenta la importancia que México asigna a la defensa de los derechos de sus connacionales y habida cuenta también del avance que ha tenido la agenda de derechos humanos en el mundo, hoy en día nadie se atrevería a decir que todo lo que hacen nuestros cónsules todos los días representa algún acto de intervención en los asuntos interiores de Estados Unidos. Y por eso vale la pena ubicar el caso Avena en el contexto de lo que se está discutiendo en este seminario convocado por la Canciller. Embajador, se cumplen 70 años de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué balance debemos hacer de la labor de la Corte en este tiempo y por qué es importante este órgano? Bueno, entonces, si me permite, lo que sí quisiera decir en primer lugar es que la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Su estatuto forma parte integrante de la Carta de las Naciones Unidas, es decir, cuando un Estado ingresa a Naciones Unidas habiendo ratificado la Carta de Naciones Unidas, se hace parte también del estatuto de la Corte. Eso, sin embargo, no quiere decir que el Estado en cuestión se someta a la competencia de la Corte. México es uno de los estados, no son todos, pero uno de los estados que desde que ingresamos a Naciones Unidas aceptó la competencia de la Corte para dirimir todas las controversias que pudieran surgir entre México y otro país u otros países. México ha sido un gran promotor de la Corte, y la Corte evidentemente empezó como todo tribunal internacional poco a poco. Al principio no tenía muchos casos, no muchos países habían aceptado la competencia de la Corte y se fue abriendo camino, pero la Corte, y no hay que olvidarlo, es la heredera de su antecesora, la Corte Permanente de Justicia Internacional, que funcionó bajo la Sociedad de Naciones y que había desarrollado ya una muy importante jurisprudencia. México es uno de los países que más promueve el papel de la Corte, uno de los países que más promueve que otros países se sometan a la competencia de la Corte, pero México, hasta el caso Avena, no había tenido que recurrir a la Corte. No lo había hecho, no había tenido ningún asunto que pensara que ameritaba someterlo a la competencia de la Corte. En el pasado, las controversias que México había tenido se habían resuelto por la vía del arbitraje, no por la vía de la Corte Internacional de Justicia, sino por la vía del arbitraje. México había tenido 3 arbitrajes en su historia: el de la isla de Clipperton, el del Fondo Piadoso de las Californias y el del Chamizal. Y en el caso de la Corte Internacional de Justicia, pues el caso Avena es en efecto el primer caso en donde México demanda a los Estados Unidos de América por la violación a los derechos de asistencia consular que, en opinión de México, y así lo reconoce la Corte, habían sido violados en el contexto de los juicios
penales a los que habían sido sometidos en Estados Unidos. ¿Qué significa ese 2 para el servicio exterior mexicano? Bueno, representó, primero que nada, un hecho muy importante porque era llevar hasta sus últimas consecuencias la defensa de los derechos de los connacionales. La historia no empieza en el fallo Avena, nos remontamos un poquito antes. México ya había acudido a otro tribunal, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 1996, es decir, años antes del fallo Avena, para solicitar una opinión de la Corte en torno a la cuestión de saber si la asistencia consular constituye o no un derecho humano. ¿Dónde está contemplada la asistencia consular? Está contemplada en un tratado muy importante que es la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Y en la Convención de Viena establece en su artículo 36 que cuando un Estado arresta en su territorio a una persona que presuma es extranjera, debe debe notificarle su derecho a recibir asistencia consular. Esa es la obligación del Estado que arresta, es decir, la autoridad debe decirle a la persona, si usted es extranjero, tiene derecho a recibir la asistencia de su cónsul. Luego el detenido podrá decidir si quiere esa asistencia o no la quiere, pero la obligación del Estado es el de notificar, es el derecho a la notificación sobre el derecho a recibir asistencia consular. Y toda vez que la Convención de Relaciones Consulares no es un tratado de derechos humanos, pero que sí brinda a través de esta disposición una herramienta muy importante para las garantías del debido proceso penal, México acudió a la Corte Interamericana a preguntarle si en su opinión ese derecho constituía un eslabón de la cadena de las garantías del debido proceso y un derecho humano. ¿Y qué sucedió? Y la Corte Interamericana contesta que sí, nos da toda la razón. Estados Unidos litiga, es una opinión, se le pidió una opinión, la Corte puede emitir opiniones. Y Estados Unidos, a pesar de que no reconoció la competencia de la Corte Interamericana, acudió al alegato y bueno, se hizo valer sus argumentos, pero la Corte adoptó una decisión, una opinión que es plenamente coincidente con las tesis de México. Y esa opinión nos sirvió mucho para empezar a obtener el apoyo de otros países, no de manera muy importante la Unión Europea o la Santa Sede, cada vez que teníamos que hacer alguna gestión ante alguna jurisdicción de Estados Unidos, digamos el estado de Texas, hacíamos valer los argumentos de la opinión consultiva 16, que es el número que le tocó, y muchos países empezaron a hacer cuerpo con México y a hacer peticiones similares. Entonces, desde un punto de vista diplomático, representó ya una muy buena herramienta para hacer valer nuestros derechos. No obstante, como es sabido de todos, Estados Unidos tiene una forma de interpretar la internalización del derecho internacional pues muy distinta de la que tienen la mayoría de los países. Y Estados Unidos considera, y lo ha dicho en innumerables ocasiones, que tratándose sobre todo de cuestiones penales que están reservadas a los estados, pues el derecho internacional de alguna manera tiene límites. Y evidentemente jurisdicciones como Texas u Oklahoma, donde también teníamos sentenciados a la pena de muerte, no reconocen en modo alguno la opinión de ningún tribunal internacional. Pero fue un primer paso. Desgraciadamente siguieron las ejecuciones de los mexicanos que considerábamos habían sido, cuyos derechos habían sido violados, y digamos que en el contexto de una visita que el entonces presidente Vicente Fox tenía que hacer a Estados Unidos, concretamente a Texas, donde iba a ser recibido por el entonces presidente Bush en su rancho, ocurren días antes, en agosto de 2002, la ejecución de Suárez Medina, un mexicano condenado a la pena de muerte. Y eso motiva que el presidente Fox
cancele su viaje en protesta por esta ejecución. En la inmensa mayoría de los casos, cuando ya no tenemos recursos ante los tribunales, lo que hacemos es acudir ante el gobernador y pedir al gobernador la clemencia. El gobernador, el indulto, la clemencia ejecutiva, como se le conoce en Estados Unidos, que el gobernador puede otorgar sin mayor trámite. Pero de manera sistemática esa clemencia era negada y el connacional era ejecutado. Entonces, a partir de ahí se plantea para la diplomacia mexicana, y en ese momento la diplomacia la encabezaba el doctor Castañeda, la cuestión es saber, bueno, ya agotamos todas las instancias en Estados Unidos, ya acudimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos dio esta opinión, pero aún así no ha tenido la eficacia que nosotros quisiéramos. ¿Qué hacen? Y pues algunos, entre los que me cuento, como consultor jurídico del doctor Castañeda, pues le sugerimos la posibilidad de explorar una demanda en contra de Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia. Nunca antes ocurrido en nuestro país. Nunca habíamos demandado a ningún país y, por supuesto, a nuestro vecino menos. El doctor Castañeda, el canciller Castañeda, lleva el tema a consideración del presidente Fox, haciéndole valer pues, una serie de argumentos. No hay que olvidar que Estados Unidos es uno de los países que no reconoce ya la competencia de la Corte. La reconoció, pero después del asunto Nicaragua contra Estados Unidos sobre el minado de puertos en los años 80, en el contexto de los conflictos en Centroamérica, Estados Unidos retira su reconocimiento de competencia a la Corte. Pero era parte, en ese entonces, en 2002, de un protocolo adicional a la Convención de Viena sobre relaciones consulares que establecía que en caso de controversia sobre la interpretación de alguna disposición de la Convención de Viena, se podía, la Corte tenía competencia. Y Estados Unidos era parte de ese protocolo y México se hizo parte de ese protocolo un año antes. Un año antes, en el contexto de la ratificación de 14 o 15 tratados de derechos humanos de los que México no era parte, metimos en el paquete también este protocolo, porque dijimos algún día puede ser útil. Y en efecto, ese protocolo es el que daba la base de competencia para que la Corte pudiera conocer del caso. Sin ese protocolo, la Corte no hubiera podido entrarle, porque Estados Unidos, porque México a lo mejor no era parte de México, o no era parte de Estados Unidos, tenían que ser parte de los dos. Entonces, presidente Fox, bueno, después de escuchar los argumentos del doctor Castañeda, quien me hizo el honor de acompañarlo al acuerdo, y ese acuerdo tuvo lugar un día también muy significativo, era el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos de 2002. El presidente toma la decisión de ir adelante y el equipo, al principio un equipo que era solo la consultoría jurídica de la Cancillería, con el apoyo de un abogado estadounidense muy conocido, un hombre muy prestigiado, que se llama Donald Donovan, a quien habíamos solicitado nos apoyara, y ahora le explico por qué. Nos dimos a la tarea de preparar la demanda, y la demanda se prepara en el periodo de vacaciones de Navidad, de fin de año, y se presenta la demanda el 9 de enero de 2003 en La Haya. ¿Por qué este abogado? Porque la Corte ya había conocido de dos casos muy parecidos a la demanda mexicana. El primero fue un caso de Paraguay contra Estados Unidos, el segundo fue un caso de Alemania contra Estados Unidos. El caso de Paraguay fue un caso que no tuvo éxito en la medida en que Paraguay retiró la demanda cuando ejecutaron a su connacional, estimó que no tenía ya caso y retiró la demanda. En el caso de Alemania, ejecutan a los nacionales alemanes, que eran dos hermanos, pero a pesar de ello, Alemania continúa. O sea, la Corte sigue estudiando el fondo del asunto y este abogado, Donald Donovan, había asesorado en su momento a Paraguay y Alemania. Entonces, básicamente, al principio el equipo lo conformábamos la consultoría jurídica y este abogado. Con 54 casos de mexicanos condenados a muerte. Exacto. Esa es la diferencia con los dos casos anteriores, que presentamos un número muy importante de connacionales cuyas condenas todas habían
ocurrido, o sentencias habían ocurrido en violación de los derechos que ya mencioné, del derecho a la notificación de la asistencia consular, y el primer objetivo era pedirle a la Corte que dictara medidas provisionales. ¿Qué quiere decir eso? Que en lo que la Corte conoce del fondo y decide quién tiene la razón, ordena a las partes no hacer nada que pueda afectar el fondo del asunto, es decir, que no cause daños irreparables, y lo que estaba aquí en juego era la vida de estos 54. Entonces, nosotros estábamos, parte de la estrategia legal era que la Corte lo primero que hiciese era ordenar a Estados Unidos que congelara las ejecuciones hasta tanto la Corte se pronunciara sobre el fondo. ¿Por qué era importante? Bueno, primero que nada porque con eso ganábamos tiempo y se salvaban los que estaban ya con fecha de ejecución, y algunos ya estaban muy cerca de tener fecha de ejecución. Y segundo, porque la Corte, en el caso de Alemania, había decidido que Estados Unidos no solo había violado los derechos de los dos nacionales alemanes, sino que había violado la orden de la Corte de no ejecutarlos. Y la Corte aprovechó ese caso para decir, mis medidas provisionales también son obligatorias. No nada más el fallo que venga después, pero las medidas provisionales que yo dicte, precisamente porque tienen como objetivo preservar los derechos de las partes y evitar daños irreparables, son también obligatorias. Entonces nuestra apuesta fue que la Corte dictaría medidas provisionales y que Estados Unidos las respetaría, habida cuenta de lo que ya había dicho la Corte en el caso anterior. Y así ocurrió. Así ocurrió, se presenta la demanda el 9 de enero y el 5 de febrero de ese año la Corte decide, después de una audiencia, hubo una primera audiencia sobre medidas provisionales, la Corte decide ordenar a Estados Unidos no ejecutar a ninguno de los 54 hasta que no se pronuncie la Corte. Y Estados Unidos, hay que decirlo, desde un principio se comprometió a conformarse, en fin, a cumplir con la orden de medidas provisionales. ¿Qué pasa un año después cuando se da un fallo? ¿Se podría considerar como un hito para la diplomacia mexicana? El caso continúa, las dos partes tienen que presentar sus alegatos. Estados Unidos obviamente tenía mucho interés en que el caso se resolviera pronto, porque si no, pues tenía detenidas estas ejecuciones. Y en efecto la Corte le dio prioridad y tuvimos el fallo. Las audiencias fueron en diciembre de ese mismo año, de 2003, y tuvimos el fallo el 31 de marzo de 2004. Es un hito por el solo hecho de haber acudido al máximo órgano jurisdiccional con que cuenta la comunidad internacional. Es un hito por tratarse, pues, de nuestro vecino. Es un hito porque le daba a la defensa de los connacionales a partir de entonces una base aún más sólida, que era el fallo inapelable, absolutamente inapelable e inatacable de la Corte Internacional de Justicia, cuyas decisiones son obligatorias. Entonces, en ese sentido, fue un hito. ¿Y en qué consistió el trabajo de la Cancillería y el suyo como consultor jurídico aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores? Mi trabajo consistió en coordinar al equipo. El equipo obviamente fue creciendo. Usted debe saber que en la Corte, por razones históricas, con las que no necesariamente estamos de acuerdo, pero los dos únicos idiomas en los que se litiga en la Corte son el inglés y el francés. Por más de que el español es uno de los 6 idiomas oficiales de Naciones Unidas, en la Corte solo se litiga en inglés y en francés. La Corte alega que así se asegura una mejor calidad de los textos, en fin, hay una serie de razones. Y en todo litigio, toda parte, tiene que tener un equipo compuesto de abogados que representen, digamos, no solo los dos idiomas, pero las dos escuelas de pensamiento jurídico, la anglosajona y la de derecho romano, como es el caso de México. Entonces fuimos armando un equipo donde teníamos personas que tienen ya muchos años litigando en la Corte en representación de muchos países, que
conocen a la Corte, que conocen el procedimiento, que nos fueron de extraordinaria utilidad. Desde luego este bufete encabezado por el señor Donovan fue una pieza central, pero también incorporamos a miembros de la Academia Mexicana, concretamente, por ejemplo, el doctor Carlos Bernal, profesor actualmente de Derecho Internacional en el ITAM, pero antes había sido profesor de Derecho Internacional en el Colegio de México, y algunos más. Y la labor de la consultoría pues era coordinar ese equipo. El señor canciller Castañeda y luego el doctor Luis Ernesto Herbés me nombraron agente de México, es decir, que yo llevaba la representación de México en el litigio y la responsabilidad de coordinar el equipo, de preparar los alegatos, de preparar las audiencias y la mayoría, y nos reuníamos pues prácticamente cada 3 semanas. Una miembro muy importante del equipo es la actual subsecretaria Socorro Flores, era miembro de la consultoría jurídica, una estupendísima abogada, y ella fue una pieza clave, y muchos otros, por ejemplo, nuestro abogado en la embajada en Washington, Víctor Uribe. Ahí quería ir. ¿Qué papel juegan los consulados en este caso? Jugaron un papel fundamental, tanto los consulados como nuestras delegaciones en el interior de la República, porque a la hora de conformar los expedientes de cada uno de los 54, algo que teníamos que demostrar sin lugar a dudas era, primero, que eran mexicanos. Estados Unidos llegó a alegar que ya no eran mexicanos y que por tanto no tenían derecho a la asistencia consular. Evidentemente la Corte no retuvo ese argumento porque jamás habían sido naturalizados estadounidenses. Tuvimos que producir actas de nacimiento de cada uno, que había que ir a buscar a veces a los lugares más recónditos de la República. Los consulados nos ayudaron a juntar evidencias sobre, por ejemplo, trastornos que hubiesen tenido en su infancia, problemas de su desarrollo psicosocial, en fin, todos los argumentos que podíamos hacer valer para demostrar que si el cónsul hubiese intervenido al momento de su juicio penal, hubieran podido utilizar una serie de elementos como circunstancias atenuantes y evitarles la imposición de la pena capital. Y aquí es muy importante recordar algo. México nunca alegó que fueran inocentes. Ese no era el tema. México nunca hizo una defensa sobre lo inadecuado que es la pena de muerte. Por supuesto, tenemos una postura muy sólida en contra de la pena de muerte, pero en la estrategia legal el objetivo era demostrar que Estados Unidos tiene derecho, si quiere, a imponer la pena de muerte, pero si el cónsul hubiese intervenido al inicio del proceso, muy al inicio, esa intervención del cónsul hubiera hecho la diferencia. Todo este alegato lo hicimos gracias a que ya para esos años contábamos con el programa de asistencia jurídica a los mexicanos condenados a la pena de muerte, que es un programa muy exitoso que lanzó la Cancillería con abogados estadounidenses que pagamos nosotros y que coordinan cada acción en cada jurisdicción en favor de los mexicanos que puedan enfrentar la pena capital. Es un programa que ha crecido muchísimo y que en esa época lo coordinaba una abogada estupendísima, que se llama Sandra Babcock, a la que el gobierno de la República le concedió la Orden del Águila Azteca, al igual que al abogado Donald Donovan, por sus servicios al país. Y las delegaciones de la Cancillería en los estados, pues también fueron muy útiles como vínculo para ir a buscar la evidencia de la que habla. Recabar datos. Es probablemente el lado más humano de la Cancillería que podemos acercarnos. Estamos hablando de temas de litigios, de argumentos legales, pero el trabajo de campo... Yo creo, como ayer lo dijo el doctor Jorge Schiavone en el seminario, ningún país del mundo tiene una política de protección de sus connacionales como la tiene México. No hay país del mundo que la tenga, probablemente el siguiente en la lista es Filipinas, pero realmente la red que tiene México en Estados Unidos no la tiene nadie, la red consular.
Entonces, bueno, pues la mitad de nuestro trabajo es ese. El 50% del presupuesto de la Cancillería está en los consulados, el 50% del servicio exterior está en los consulados. Es realmente en ese aspecto yo sí hablaría de una política de Estado. Es una política que se ha seguido sin importar el color del partido que esté en el poder. Ha sido una política de Estado que ha tenido una enorme congruencia, una enorme continuidad desde el inicio de nuestra vida independiente. ¿Y que la toman como referente otras naciones? Sí, sí, pero no todos con la vehemencia, con la convicción con que lo hace México. Muchos países latinoamericanos, afortunadamente, en el marco de la cooperación que tenemos con ellos, se han inspirado de nuestras prácticas. Hay una labor de cooperación consular muy interesante con los países de Centroamérica y de América Latina en general, y es una política que le ha ganado a México un gran reconocimiento y un gran prestigio. Por último, embajador, después de este caso de éxito, ¿México podría volver a utilizar a la Corte como un medio de solución pacífica para cualquier controversia? Bueno, eso tendrá que apreciar a la luz de qué tipo de controversia y con quién estamos en alguna situación de diferendo. Obviamente, el arreglo judicial es un arreglo que tiene las ventajas de ofrecer un fallo inatacable, inapelable, definitivo, que es plenamente obligatorio. Pero hay otros medios de solución pacífica de controversias. Está la mediación, está el arbitraje, está la conciliación, los buenos oficios, en fin, hay muchas maneras. Pero desde luego, yo creo que México, reconoce el papel de la Corte, que además es interesante, en estos años América Latina se ha convertido en uno de los clientes favoritos de la Corte. Los países de América Latina, una enorme cantidad de litigios de carácter fronterizo, territorial, acuden a la Corte. Por ejemplo, está actualmente en análisis de la Corte la demanda de Bolivia contra Chile por el acceso al mar. Entonces, no tengo duda de que si las circunstancias así lo ameritaran, México recurriría de nuevo a la Corte. Ahora, déjeme, si me lo permite, comentarle un poco qué dice el fallo. El fallo, por supuesto, dice que Estados Unidos es responsable de haber violado todos estos derechos y a partir de ahí establece los términos de la reparación. Y la reparación consiste en que Estados Unidos revise y reconsidere cada una de las sentencias que había impuesto para volver a juzgar a los connacionales, omitiendo todo aquello que pudo haber sido hecho en su perjuicio cuando no tenían la asistencia consular. De los 51 casos, porque presentamos 54, pero la Corte retuvo 51, afortunadamente podemos decir 11 han obtenido alguna reparación porque fueron beneficiarios directamente o indirectamente del fallo Avena y su pena fue conmutada por una pena privativa de libertad. Años de cárcel, cadena perpetua, lo que sea, pero ya no es la pena de muerte. 11 de ellos. Con que uno se hubiera salvado, hubiera valido la pena. Pero fueron 11, otros están esperando todavía y afortunadamente no han sido ejecutados. 4 desgraciadamente sí lo han sido y México ha protestado. ¿Qué ha faltado? El gobierno de Estados Unidos ordenó a los tribunales, a las jurisdicciones locales, a los estados, que aplicaran el fallo Avena. Pero dada la estructura federal de Estados Unidos y a las características del sistema constitucional y penal, Texas se inconformó con la orden del presidente Bush y se convirtió eso en un litigio de derecho interno que llegó hasta la Suprema Corte de Estados Unidos. En la Suprema Corte dijo 2 cosas. Estados Unidos, por supuesto, tiene que cumplir con los fallos de la Corte Internacional de Justicia, pero no lo puede hacer sin el apoyo de una ley. Hace falta una ley en Estados Unidos que le dé aplicación al fallo de la Corte. Y esa ley, desgraciadamente, sigue en espera en el Congreso de Estados Unidos y falta ese mecanismo para la plena aplicación del caso.
Bueno, embajador, le agradecemos mucho que haya compartido su experiencia, su expertise, el trabajo de muchos profesionales de carrera en el servicio exterior mexicano y que, como usted bien lo dijo, con una vida que se hubiera Salvado. hubiera valido la pena. Son 11, hay otros litigios que están en proceso. Y otras condenas, pero déjenme decirle otro efecto positivo del fallo. El número de casos que llegan a los consulados en donde se ha violado el derecho a la asistencia consular ha disminuido. Ha disminuido porque las autoridades estadounidenses han capacitado mejor a sus policías, a todas las fuerzas de aplicación de la ley, y yo ahora, en general, mucho más que en el pasado, la persona es notificada de sus derechos y la autoridad informa al consulado. Entonces, el consulado se entera desde el minuto mismo del arresto. Y parte de la argumentación mexicana, que pues, probablemente la parte más rica del alegato, es cómo esa asistencia consular puede hacer la diferencia. Un elemento que omití, pero que debo obviamente señalar, es que al no tener México un juez de su nacionalidad en la Corte, tenía derecho a nombrar a un juez ad hoc que sirviera para explicarle a los demás jueces las particularidades del derecho consular mexicano, de cómo actúan nuestros consulados, etc. Ese juez ad hoc fue don Bernardo Sepúlveda, quien años más tarde se convirtió ya en juez permanente, bueno, juez electo de la Corte, cargo que desempeñó durante 9 años y fue vicepresidente de la Corte. Pues, embajador, nuevamente gracias, y gracias también por transparentar el trabajo que a veces no se ve y que se hace desde los consulados, desde Juárez 20 y desde muchos otros puntos del mundo para prevalecer los derechos de nuestros connacionales, que sin duda están por todos lados. Gracias, embajador. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.